Hola con todos, ¿cómo están? Soy Angelina Barbosa Miranda y hoy voy a resumir Crónicas de una muerte anunciada, obra literaria de Gabriel García Márquez. Capítulo 1. Después del día de la boda de Ángela Vicario, el día que mataron a Santiago Nazar, él se levantó muy temprano, se dirigía al puerto para recibir al obispo, que venía en barco para dar la bendición al pueblo. Santiago era hijo único de un matrimonio por conveniencia. Era rico, su padre era árabe y le gustaban las armas, mientras que su madre era sensible y solo amaba a su hijo. Esa mañana Santiago había tenido un dolor de cabeza y había tenido sueños extraños la noche anterior, pero ni él ni su madre previnieron el peligro que le esperaba. Salió después de haber desayunado. Victoria, la cocinera, estaba enterada de que iban a matar a Santiago, pero no le dijeron nada, porque en el fondo ella deseaba que lo mataran. En el suelo había una carta de advertencia para Santiago, donde especificaba a quiénes lo matarían, por qué razones y a qué hora lo harían. Pero cuando Santiago salió, ni él ni nadie la vio hasta después de que lo asesinaran. Santiago Nazar salió por la puerta principal rumbo al puerto. Al pasar cerca de la tienda de Armenta, Pedro y Pablo Vicario, gemelos de 24 años, ya estaban esperando a Santiago para matarlo. Sin embargo, Clotilde les pidió que dejaran sus asuntos para después, por respeto al obispo. El obispo después el obispo desde el barco dio la bendición, sin bajar de éste. Santiago se sentía decepcionado, pues esperaba besarle la mano. De regreso se encontró con Margot, la hermana del narrador, quien invitó a Santiago a la casa a desayunar, pero éste prometió regresar en cuanto se cambiara de vestimenta. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago lo iban a matar. Don Lázaro, el alcalde municipal, creyó que ya no corría ningún peligro, asimismo el padre Carmen a Madonna. Cuando Margot caminaba rumbo a su casa, se enteró de todo el escándalo que estaba ocurriendo. La hermosa Ángela Vicario, que se había casado el día anterior, había sido devuelta a casa de sus padres porque el esposo comprobó que ella no era virgen. Nadie podía explicarle cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en todo el escándalo. Pero sí sabían con seguridad que los hermanos de Ángela lo estaban esperando para matarlo. Margot le contó a su madre la posible tragedia y ella salió rápido para contarle a Plácida, la madre de Santiago, acerca de los intentos de asesinato contra su hijo. Sin embargo, cuando iba en la calle, le dijeron que ya era muy tarde, Santiago ya había sido asesinado. Capítulo 2. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto el año anterior, 6 meses antes de la boda. Tenía 30 años y era muy rico. Tenía los ojos dorados, pero parecía un hombre muy triste. Nadie supo nunca a qué vino realmente. Se decía que andaba de pueblo en pueblo buscando novia para casarse. La noche en que llegó, dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de una urgencia de construir un ferrocarril. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron él y Ángela, pero supuestamente un día Bayardo vio a Ángela caminar por la calle junto a su madre y dijo que se casaría con ella. Posteriormente hubo una feria donde se subastaron varias cosas. Ángela era quien decía las cifras. Bayardo compró todos los artículos de la rifa, en especial la ortofónica, la cual envió a casa de Ángela, envuelta y adornada para regalo por su cumpleaños. Ángela Vicario era la hija de una familia de escasos recursos. Su padre era ciego y orfebre de pobres. Su madre había sido maestra de escuela hasta que se casó. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde y una hija intermedia falleció por enfermedad. Ángela era la más bella de las cuatro, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que la guardaba en un porvenir incierto. Al muy poco tiempo, Bayardo le propuso matrimonio a Ángela. Ella no estaba convencida de convertirse en su esposa, pero él había atrapado a su familia con sus encantos. Además, representaba una gran bendición tomando en cuenta el estatus social de su familia.
La madre de Ángela pidió que Bayardo San Román acreditara su identidad, pues hasta entonces nadie sabía quién era. Bayardo trajo a su familia para ponerle fin a las distintas conjeturas y chismes que rodeaban por el pueblo acerca de su identidad. Su familia era conformada por 4 integrantes, su madre, padre y sus 2 hermanas. El día de la boda se fijó pronto. Bayardo alquiló la casa de los vecinos para tener más espacio para el baile. Asimismo, ya estaba dispuesto el nuevo hogar de la pareja, una casa en la colina que era la más bonita del pueblo. Nadie pensaba que Ángela Vicario no fuera virgen, ya que nadie la había conocido de algún novio anterior y había crecido junto a sus hermanas bajo el cuidado de una madre de hierro. Ella quería suicidarse, pero a falta de valor le contó a su madre, quien le aseguró que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia y que había trucos para engañar al marido con la reposición de otras sábanas que pudieran eximir su primera mañana de recién casados. Una sábana de hilo con la mancha de honor. Ángela se casó con esa ilusión y Bayardo debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grandes. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil, descubierto, y después de festejar un rato, Bayardo ordenó que siguieran bailando por cuenta suya, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños. Santiago Nazar, quien gustaba de hacer cálculos de los gastos de las fiestas, estuvo festejando y bebiendo con el narrador, Enrique, e incluso con los hermanos Vicario 5 horas antes de su muerte, antes de que lo mataran. Por la madrugada, Bayardo entregó a su novia, Ángela Vicario, sin pronunciar una sola palabra. Posteriormente se despidió de Pura con un beso en la mejilla. Pura Vicario golpeó con mucha rabia a su hija cuando los gemelos volvieron a casa un poco antes de las 3 de la mañana. Escucharon la sentencia de que Ángela hacía contra Santiago Nazar, el que supuestamente la despojó de su virginidad. Capítulo 3. El abogado de los Vicario sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que lo habrían hecho 1000 veces más por los mismos motivos. Los gemelos se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Antes estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados. Habían empezado a buscar a Santiago en la casa de María, pero de haber sido cierto jamás hubieran vuelto allí, pues María le tenía un profundo respeto a Santiago, quien en su adolescencia estuvo enamorada de ella, hasta que su padre descubrió el amorío. Por consiguiente, los gemelos fueron a esperarlo a casa de Clotilde. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana le reveló el nombre, los gemelos Vicario pasaron por el depósito de la posilga, donde guardaban sus cuchillos para descuartizar cerdos, y escogieron los 2 mejores que tenían, los envolvieron en un trapo y se fueron a afilarlo en el mercado de carnes. Mientras los gemelos afilaban sus cuchillos, anunciaron que se iban a matar a Santiago. Nadie les hizo caso porque pensaban que estaban borrachos y venían de boquilla básicamente. Pero Faustino percibió una luz de verdad ante la amenaza de Pablo Vicario, y le comunicó lo ocurrido a un agente de la policía, quien fue a la tienda de Clotilde cuando los gemelos estaban sentados esperando. Los hermanos Vicario entraron a las 4:10, y estos anunciaron que buscaban a Santiago Nazar para matarlo. Se lo estaban contando a todo el pueblo. El agente Leandro comprendió las intenciones de los hermanos y le avisó al coronel Lázaro. Este se dirigió a la casa de Clotilde y solo les confiscó los cuchillos a los hermanos. Clotilde estaba desilusionada, pues esperaba que arrestaran a los gemelos hasta aclarecer la verdad del conflicto. Los hermanos Vicario habían contado su prometido a más de 12 personas que iban a comprar leche a Clotilde, y éstas lo habían divulgado por todas partes antes de las 6. A Clotilde le parecía imposible que no supieran nada en casa de Santiago, así que mandó un recado urgente a Victoria, la criada de Santiago, para alertarlo del peligro.
Minutos después volvieron los hermanos Vicario con otros 2 cuchillos envueltos en periódico. Faustino no podía entender por qué había vuelto los gemelos a afilar sus cuchillos. Al oírles gritar que iban a sacarle las tripas a Santiago, creyeron que estaban borrachos y exagerando. Sin embargo, Clotilde vio que llevaban la misma determinación de antes para matar a Santiago. Pedro Vicario, según su declaración, fue quien tomó la iniciativa de matar a Santiago, y que Pablo solo estaba siguiendo. Cuando los gemelos salieron de la porqueriza con los cuchillos, fueron a casa de Prudencia, la novia de Pablo Vicario. Ella ya sabía las intenciones de los hermanos y jamás se hubiera casado con Pablo si éste no hubiera cumplido como hombre. Prudencia se queda esperando en la cocina hasta que los vio salir y siguió esperando durante 3 años hasta que Pablo salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. Los gemelos Vicario fueron a la tienda de Clotilde para esperar a su víctima, Santiago Nazar. A las 5:30, Victoria despertó a Santiago para ir a recibir al obispo, pero no le dijo nada con respecto al mensaje que le habían enviado. Por otra parte, Luis Enrique había visto a los gemelos antes de regresar a casa, pero estaba tan borracho que no recuerda ni lo que le dijeron ni lo que contestó. A la mañana siguiente oyó sin despertar los primeros bramidos del buque del obispo. Después se durmió a fondo por la parranda y lo despertó un grito histérico de su hermana Margot, que decía que habían matado a Santiago. Capítulo 4. Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia. 7 de las numerosas heridas eran mortales. Los habían herido en el páncreas, el pulmón, el hígado, las manos, los brazos y en otras partes del cuerpo. La autopsia se realizó dentro de una escuela pública del pueblo. Entretanto, los hermanos Vicario estaban encerrados en la cárcel, sin poder conciliar el sueño, porque todo su cuerpo y sus ropas olían a Santiago. De hecho, todo el pueblo olía a Santiago Nazar. Pensaban que quería matarlo en venganza de su acto. El temor de los gemelos respondió al estado de ánimo de la calle. El coronel interrogó a la comunidad árabe para ver si tenían planeado tomar represalias en contra de los Vicario, pero dicha comunidad solo sufría su pérdida. La familia Vicario se fue completa del pueblo, hasta las hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron a Manauret sin que nadie se diera cuenta, cerca del río Hacha, donde estaban presos los gemelos. Allá fue Prudencia a casarse con Pablo cuando éste quedó absuelto, pero Vicario, sin amor ni empleo, se reintegró 3 años después a las Fuerzas Armadas y mereció la insignia de sargento primero. Para la inmensa mayoría solo hubo una víctima, Bayardo San Román, quien después de haber regresado a Ángela vivió tanto en la colina que le encontraron en estado de urgencia por intoxicación. La madre de Bayardo y sus hermanas fueron a acompañarle en la pena. Después se marcharon al pueblo y tanto en la casa como en la colina, como en el coche convertible, se integraron con el paso de los años. Después de 23 años, el narrador vio a Ángela Vicario en la terraza de una casa. Ella nunca hizo ningún misterio de su desventura y la contaba a quien se le preguntara, con sus pormenores, a excepción del secreto que nunca se pudo aclarar: quién fue, cómo y cuándo el verdadero causante de su perjuicio, pues nadie creyó que en verdad haya sido Santiago Nazar, quien era demasiado altivo para fijarse en ella. Ángela contó que siempre se quedó grabada en su memoria la imagen de Bayardo, y si lloraba o sentía pena era por él. Ángela lo vio un día salir del hotel, pero él no la vio. Nació todo de nuevo y ella se volvió loca de remate por él. A partir de entonces comenzó a escribirle las cartas, que se hicieron semanales, pero no hubo respuesta ninguna. A Ángela le bastaba saber que él las estaba recibiendo, pero era como escribirle a nadie. Una madrugada por el año 10 le despertó la certidumbre de que él estaba desnudo en su cama.
Ángela le escribió una carta en la que soltó sin pudor las verdades amargas que llevaban podridas en su corazón desde su noche funesta. Pero no hubo respuesta, y a partir de entonces no era consciente de lo que escribía a ciencia cierta, pero lo siguió haciendo por 17 años. Un mediodía de agosto, mientras Ángela abordaba con sus amigas, Bayardo San Román, más gordo y viejo, llegó con una maleta para quedarse, y otra maleta igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por fecha y en paquetes cosidos en cintas de colores, y todas sin abrir. Capítulo 5. La impresión general era que Santiago Nazar murió sin entender su muerte, después de que le prometió a Margot que iría a desayunar. Cristo Bedoya se lo llevó por el brazo por el muelle. Yamil, un árabe comerciante, fue el único que salió a esperar a Santiago para prevenirlo, en cuanto escuchó el rumor. Cristo Bedoya, después de despedirse de Santiago, se dirigió a Yamil y apenas escuchó la información salió corriendo de la tienda en busca de Santiago. Le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él. Lo buscó en su habitación y tomó la pistola de Santiago para dársela en caso de que la necesitara. Se encontró con Plácida, pero no se atrevió a decirle nada de la amenaza de los vicarios, y sin más explicación se marchó a buscarlo. En la plaza se encontró con el padre Amador, pero no le pareció que pudiera ser por Santiago Nazar nada distinto de salvarle el alma. Iba otra vez hacia el puerto, donde escuchó los que lo llamaban los gemelos, desde la cena de Clotilde. Así que Cristo Bedoya les dijo que tuviese cuidado, porque Santiago estaba armado. Cristo Bedoya cometió entonces su único error mortal. Pensó que Santiago había resuelto a última hora el desayunar en casa de Margot, y fue a buscarlo allá. Al doblar la última esquina, reconoció de espaldas a la madre de Margot, que envuelta en lágrimas le dijo que ya lo habían matado. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago había entrado en la casa de Flora Miguel, su novia y futura esposa, para la próxima víspera de Navidad. Flora despertó aquel lunes con los primeros blamidos del buque del obispo, y poco después se enteró que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago para matarlo. Santiago acababa de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil, y cuando entró a verla, ella le aventó el cofre con las cartas de amor que le había escrito y le deseó que lo mataran. El padre de Flora le explicó a Santiago que los hermanos querían matarlo y que podía ocultarse ahí o llevarse una escopeta para defenderse. Santiago fue rápidamente de allí y fue rumbo a su casa. Al dirigirse a su casa lo vieron los hermanos, y Clotilde le gritó a Santiago que corriera para salvarse. 5 minutos antes, en la cocina, Victoria le había contado a Plácida que todo el mundo sabía que iban a matar a Santiago en la sala donde estaba mientras estaban en la sala donde estaba trapeando. Divina Flor, la hija de Victoria, vio a Santiago entrar por la puerta de la plaza. Plácida vio entonces en el suelo el papel con la advertencia, pero no pensó en recogerlo. A través de la puerta vio a los vicarios que venían corriendo hacia la casa con los cuchillos desnudos. Desde el lugar que ella se encontraba podía verlos a ellos, pero no alcanzaban a ver a su hijo, que corría desde el otro ángulo hacia la puerta. Y como pensó que él ya estaba dentro y que los gemelos querían entrar para matarlo dentro de la casa, corrió hacia la puerta y de un empujón la cerró, evitando que pudieran entrar. Al pasar la tranca empezó a oír los gritos de su hijo y los puñetazos de terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba insultando a los hermanos vicarios desde el balcón de su dormitorio y subió a ayudarlo. Santiago necesitaba apenas unos minutos para entrar cuando se cerró la puerta. Los hermanos lo apuñalaron varias veces y esperaban que se derribara, pero éste no caía y según los hermanos parecía que se estaba riendo. Cuando los hermanos creyeron que ya lo habían matado, se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago se levantó, sosteniéndose las entrañas, y trató de entrar por la puerta de la cocina. Atravesó la casa de unos vecinos desconcertados por el bullicio y el aspecto de Santiago, y cuando entró a su casa murió.
Aquí concluye la triste historia de Santiago Nazar y la crónica de una muerte anunciada.